Recibo un cordial saludo, apreciado hermano. Mi nombre es Daniel Jiménez, soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, pero antes que ser psicólogo, soy pastor de la Iglesia Cristiana Filadelfia Oed. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Filadelfia desde hace ya 31 años, llevo 13 años como pastor y tengo el privilegio de ser profesor del Seminario Bíblico Filadelfia desde hace 21 años. El tema que vamos a estar desarrollando en el día de hoy lo he titulado Recomendaciones para tener una mente renovada. Uno de los grandes problemas que uno encuentra con la gente es que muchas veces las personas se están metiendo gran cantidad de mentiras en su cabeza y se creen esas mentiras. Ese es el gran problema. Yo le digo a la gente, mire, es que uno crea y se cree sus propias mentiras. Dentro de mi ejercicio profesional, que es propiamente la psicología clínica y las conferencias de desarrollo humano en empresas, colegios, universidades, de una manera frecuente me encuentro con personas que tienen dificultades en cuanto al manejo de su mente. De una manera permanente podríamos decir que casi que el 90% de los problemas de las personas están ubicados en su mente. ¿Por qué? Se dicen mentiras, se las creen, ellos crean sus propias mentiras y también se las terminan creyendo, aceptan mentiras que otros les han enseñado y eso hace que con el tiempo vaya repercutiendo en cuanto a que la persona no viva una buena vida de calidad. Esa es la gran problemática que nosotros encontramos. Debido a eso, pues la Biblia, que es el libro de Dios, ha encontrado que la mente tiene esas problemáticas. O sea, esto que está diciendo la psicología no es nada nuevo, la Biblia ya lo había dicho desde hacía muchísimo tiempo. Y entonces, de hecho, la Biblia plantea que la persona necesita tener un proceso que se llama renovación de la mente. Cuando la gente se quiere burlar de nosotros, nos dice que es que allá en esas iglesias le lavan a ustedes el cerebro. Y yo como psicólogo puedo certificarlo, sí, en las iglesias hay lavado de cerebro. Entonces a veces cuando yo digo esto en las iglesias, la gente me abre los ojos como un par de platos y digo, sí, no se preocupen por eso. O sea, en realidad sí hay lavado de cerebro en las iglesias. Cuando a mí alguien me dice que allá en la iglesia me lavaron el cerebro, le digo, sí, yo lo tenía completamente sucio, lleno de una cantidad de porquerías, pero ahora que conozco a Cristo, mi cerebro ha sido limpiado. Tengo un lavado de cerebro, mi cerebro está limpio. ¿Cómo está el suyo? ¿No necesita de pronto una lavadita? Y así de paso nos quitamos de encima a la gente que se burla de nosotros diciendo que en las iglesias hay lavado de cerebro. Sí, sí lo hay, porque me queda limpio. Cuando Cristo estuvo con los discípulos, él en un momento determinado, allá en Juan capítulo 15, versículo 3, lo dijo. Él dijo allí en Juan 15, 3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Pero no solamente yo recibo limpieza por la palabra de Dios, sino que Dios me limpia mi vida, sino que yo también tengo que hacer un proceso. La Biblia habla de renovación de la mente, o sea, un lavado de la mente que yo tengo que hacer y ese lavado me corresponde a mí, es mi responsabilidad. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando está hablando aquí de no conformarse a este siglo, no es de ser conformistas, sino no tomar la forma de pensamiento y de vida de este mundo, de este siglo, es como llama la Biblia. Mundo en la Biblia es descrito como un sistema ideológico opuesto a Dios manejado por Satanás. Entonces yo no tengo por qué asumir la forma de pensar del sistema de este mundo, sino que al contrario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Renovar mi mente. Fíjense que ahí no está diciendo yo les voy a renovar la mente. Dios me ayuda en el proceso para yo renovar mi mente, pero la realidad es que yo tengo que asumir esa responsabilidad porque yo soy quien administra la mente. Y de acuerdo a lo que yo le meto a mi mente, aquello con lo cual yo la alimento, eso es lo que yo voy a proyectar en la vida cotidiana. Por eso el pasaje lo dice bien claro, transformados. A veces cuando yo he enseñado sobre esto, la gente me frustra el ceño y dice, pero es que Dios es el que me cambia la mente. No, hay cosas que me corresponden a mí y allá donde yo puedo obrar, ¿para qué Dios va a obrar? Dios obra allí donde yo no puedo. Entonces, si hay algún área en mi mente donde yo no puedo, ahí es donde yo le pido a Dios ayuda para que Él me ayude a hacer ese proceso de cambio. Pero en las áreas donde yo puedo cambiar, ahí sí Dios no va a meter la mano. Por eso es que está diciendo transformados.
Sin embargo, unos me dicen, pero es que es el único pasaje. No, hay otro pasaje también que está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23, que habla de lo mismo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un proceso de renovación de la mente. ¿Por qué hay que renovarla? Porque eso es lo que va a ayudarme para sensibilizarme espiritualmente, para que yo pueda entender y conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Para que mi mente se pueda sintonizar con la mente de Dios, mi mente tiene que estar limpia, tiene que estar libre de esa cantidad de pensamientos que en un momento el mundo o yo mismo u otros, hoy en día vemos que los medios de difusión manipulan muchísimo la mente, entonces en un momento vaya desarrollando cierta forma de pensamiento. El esquema de pensamiento, como lo llamamos en psicología, se va formando básicamente, por un lado, en la familia. Por otro lado, yo mismo voy desarrollando ciertos pensamientos donde creo que puedo o que no puedo, donde creo que soy capaz o no soy capaz, donde me declaro impedido o no. También encuentro que está la sociedad, a través especialmente de relaciones con otras personas, o la terrible y nefasta, porque toca ya hablar de nefasta influencia de los medios de difusión, prensa, radio, televisión, pero especialmente la internet. Entonces, la mente de las personas se ha ido llenando con una cantidad de cosas que son mentiras que el mismo diablo ha metido, que el mismo sistema del mundo ha metido, o que la misma persona se ha creado. Por ejemplo, cuando yo digo, es que soy bruto para matemáticas, no es que sea bruto, es que yo creo que soy bruto, y al creer que soy bruto, cuando yo voy a trabajar con matemáticas, no puedo, porque ya le dije a mi mente que esté bloqueada frente a las matemáticas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay que cambiar la forma de pensar ahí. Bueno, si yo creo que voy a poder lograr vencer las matemáticas, me esfuerzo, aprendo fórmulas, manejo fórmulas matemáticas hasta que llega el momento en que puedo manejar muy bien las matemáticas. Eso es lo que va a pasar con el tiempo. La otra cosa que también hay que tener en cuenta es que otros también me van metiendo ideas. A veces los papás, es que usted es bruto, es que usted es incapaz, es que usted no puede. Entonces, eso hace que yo me vaya creyendo mentiras que otros me dijeron, o que yo mismo me las creí, como lo decía, y que toca hacer un proceso de una renovación de nuestra mente. Entonces, hay que mirar que de acuerdo a los estados mentales también nosotros tenemos estados emocionales. Hay un efecto que se llama el efecto mente-cuerpo, que consiste en que de acuerdo a cómo yo pienso, así mismo también siento. Siento no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. O sea que hay una repercusión de lo que yo pienso en mi cuerpo. La Biblia lo dijo desde hace muchísimos años. Esto apenas lo descubrió la psicología hace apenas unos 30 años. Pero ya la Biblia lo decía hace más de 2500 años en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esto está demostrado científicamente. Cuando una persona está alegre, el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Por qué? Porque se elevan las defensas y la persona funciona mucho mejor. Pero el espíritu triste seca los huesos, hace que la persona pues no sienta ganas de comer, se enflaquece. Pero también hay una enfermedad que produce la depresión, que es el espíritu triste, que se llama la osteoporosis. Hay una altísima proporción entre la osteoporosis y la depresión, que es un estado mental, un estado emocional. Lo mismo que la artritis con la falta de perdón, en muchos casos, no en todos los casos. Entonces, para concretar todo, aunque sobre esto tengo toda una enseñanza de hora y media que tengo a disposición en una de mis conferencias ya grabadas en CD, para que se pueda escuchar en cualquier formato, quiero pasar a recomendar algunas cosas que usted puede hacer para poder renovar su mente. Lo primero que usted tiene que hacer es pedirle al Espíritu Santo que lo llene. ¿Por qué? En la Biblia dice que es una orden que yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 lo dice bien claro: no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando yo ando lleno del Espíritu Santo, aprendo a detectar también si mis pensamientos son de acuerdo a los pensamientos de Dios o al contrario, van en contravía de esos principios. Entonces, en ese momento yo empiezo a hacer corrección, a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar mi forma de pensar, ayúdame a pensar de una manera diferente. La otra cosa también entonces es que diariamente usted necesita entregarle su mente a Cristo. En Romanos capítulo 12, acabamos de leer hace un momento el versículo
2, pero vamos a mirar ahora el capítulo 1 de Romanos 12. Dice: así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos los días usted debe presentar su cuerpo, y parte de su cuerpo es su cerebro, y allá en su cerebro está sentada la mente, en su alma está sentada la mente. Entonces tiene que hacer una consagración de la mente. Señor, hoy voy a pensar cosas buenas, hoy voy a pensar cosas bonitas, hoy voy a pensar cosas que te agraden. Una de las cosas importantes es que muchas veces la gente tiene una batalla en la mente, pero terrible. Y una de las tantas estrategias que se ha inventado la psicología para que la gente pueda manejar su mente, lo llamamos técnicamente parada de pensamiento. Pero resulta que la técnica de parada de pensamiento no es una técnica nueva. Eso ya aparece en la Biblia. En el libro de 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, mire lo que dice. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces es importante que usted tenga en cuenta esto también. Necesita presentar sus pensamientos a Dios. Y cuando vea que está pensando algo que está mal, Señor, perdóname por ese pensamiento, renuncio a ese pensamiento y en este momento voy a pensar otra cosa, y llevo mi pensamiento a la obediencia a Cristo y empiezo a pensar en otra cosa. Por ejemplo, personas que son extremadamente celosas. Los celos son algo que la Biblia llama fruto de la carne, y los celos quitan la paz. Y la persona se imagina situaciones que no son y sufre por ese tipo de situaciones. Lo que yo recomiendo a la persona es que cuando venga un pensamiento de celos, piense en su pareja: no, me está siendo fiel, se está portando bien, está haciendo las cosas bien. Pero si yo veo que está llegando un poquito tarde, entonces ya empiezo a dejar que mi mente vuele, es que ya se encontró con el amante, es que está por ahí haciendo quién sabe qué cosas. En ese momento es donde uno tiene que parar. Señor, yo paro este pensamiento, renuncio a esos pensamientos y bendigo a mi pareja. Y va a ver cómo, por ejemplo, los celos empiezan a bajar. Otra cosa también importante es que usted necesita, para renovar la mente, leer y estudiar la palabra de Dios. Lo mencionó hace un momento en Juan 15:3, que Jesús se lo dijo a los discípulos: ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado, la palabra. A ver, cuando uno va metiendo palabra de Dios en la mente, la Biblia dice que la misma Biblia es palabra viva. Entonces yo al estar metiendo palabra viva en mi mente, esa palabra muerta, esa palabra pecaminosa, esa palabra que no sirve, esa palabra pesimista, empieza a ser eliminada por la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo una nueva información, y al meter una nueva información que es muy positiva, que es muy buena, con el tiempo va a eliminar toda esa cantidad de información negativa que había. ¿Qué mejor que la palabra de Dios? Por eso es necesario que una persona que quiera renovar su mente se meta no solamente a leer la Biblia todos los días, sino a estudiarla. La diferencia entre leer y estudiar es que usted coge un lápiz y un papel y toma notas de lo que usted está aprendiendo y le pide a Dios que le hable. Cuando uno lee, simplemente pasa los ojos por encima de un texto, pero cuando yo lo estudio, le formulo preguntas, hago interrogantes sobre esto. De hecho, si usted quiere tener algún sistema para estudiar la Biblia, yo tengo un estudio que doy en una materia que se llama Método de Estudio Bíblico, que es cómo hacer análisis de un párrafo para poder uno aprender. Si usted quiere, pues me puede escribir a mi WhatsApp 317-213-4970 y con todo gusto le envío ese material para que usted aprenda a estudiar la Biblia, donde va a estudiar 5 o 10 versículos máximo y así va a aprender. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es que usted tiene que entrenar su mente en pensar cosas buenas. Para renovar la mente yo tengo que entrenar mi mente en pensar lo bueno, y cuando ya pienso lo malo, ya estoy tan entrenado que entonces aprendo a detectar esos pensamientos que son inadecuados y los voy a cambiar por pensamientos buenos. La Biblia habla acerca de esos pensamientos y vamos a mirar lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice allí: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. También otra cosa buena es orar y ayunar, porque cuando uno ora y ayuna le pide a Dios que le ayude a generar ese cambio en su forma de pensar. En el libro de Isaías, capítulo 58, habla del verdadero ayuno. También rechace cosas negativas. Pensamiento negativo
pecaminoso, pensamiento que no sirve, aprenda a detectarlo. Si es el caso, haga la lista de esos pensamientos y entrégueles a Dios y va a ver cómo Dios le va ayudando en ese proceso y va a cambiar su forma de pensar. Bueno, son muchas más cosas las que hay como recomendaciones, pero esto le puede ser a ustedes mucha ayuda. Hay libros cristianos que hablan de renovación de la mente. Hay uno que se llama Cómo renovar la mente o Cómo tener una mente renovada, de Larry Christensen. Y hay mucho libro cristiano que habla acerca de eso, entonces también leerlos, pero tener cuidado porque no todo lo que dicen los libros es verdad. La Biblia lo dice, que hay que examinarlo todo y retenerlo bueno. Entonces, y eso lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:21. Entonces le invito para que usted empiece ese proceso de cambiar su forma de pensar conforme a la forma de pensar de Dios que está expresa en su palabra. Vamos a orar entonces dando gracias a Él. Señor, te damos las gracias por tu amor, tu bendición, tu misericordia. Gracias por este espacio que tú nos permites tener de poder hablar de tu palabra, de poder enseñar sobre principios para llevar vidas de mejor calidad. Por eso te bendecimos y te glorificamos y te damos las gracias por este tiempo que podemos tener de recibir enseñanza de tu palabra. Te alabamos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar conciencia de que necesitamos cambiar en nuestra forma de pensar en muchas maneras. Y ayúdanos entonces a renovar nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.